¿Qué tal amigos? Les habla su profe Juan, una vez más saludándoles, esta vez desde su canal de YouTube, Maths for All. Es un gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las potencias con base racional. Esperando que se encuentren bien en su casa, vamos a empezar. Vamos entonces primeramente a recordar qué es una potencia. El año pasado estuvimos estudiando un poquito lo que eran las potencias y cómo se resolvían. Para el tema que vamos a tratar esta vez, pues es importante repasar un poquito qué es una potencia. Recordemos entonces que una potencia es una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Como podemos ver en el ejemplo que sigue, yo tengo la multiplicación 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Estoy multiplicando el 2 5 veces. Entonces, una manera abreviada de escribir esa multiplicación sería 2 a la 5, que es una potencia. Donde el 2 le llamábamos la base y el 5 le llamamos el exponente. Entonces, el exponente me indica la cantidad de veces que esa base se va a multiplicar seguidamente. De esa manera entonces podemos resolver una potencia. De forma inversa, para resolver una potencia, entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 5 a la 3, para resolver esa potencia tendría que expresar esa potencia de forma de multiplicación donde la base se repite 3 veces. En este caso la base, que es 5, se va a multiplicar 3 veces. 5 por 5 por 5, resuelvo esa operación y dice que son 125. Entonces es una forma fácil y rápida de entender cómo se resuelve una potencia. Seguidamente algunos datos importantes que recordar. Chicos, en este caso sí es importante recordar estas dos reglas que estamos viendo a continuación. La primera dice que para toda potencia de base negativa y exponente par, su resultado siempre será positivo. Esto es una regla que siempre se va a cumplir. Es algo que no va a cambiar, no importa si cambio los números, pero si tenemos estas condiciones, entonces eso siempre va a ser de esa forma. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, yo tengo la potencia menos 3 a la 2. Menos 3 tiene base negativa y exponente 2, que es un exponente par. Entonces, la manera desarrollada de esa potencia vendría siendo menos 3 por menos 3, que a su vez da 9. Entonces, vemos cómo se cumple la regla que cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Para el siguiente caso tenemos entonces que para toda potencia de base negativa y exponente impar, su resultado siempre será negativo. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos menos 5 a la 3. Es una base negativa con un exponente impar. Su forma desarrollada sería en este caso menos 5 por menos 5 por menos 5, que a su vez da como resultado menos 125. Estas dos reglas son muy importantes a la hora de resolver potencias, ya que nos van a ayudar a simplificar los cálculos y ayudarlos a poder hacerlos de una forma mental. A veces dependemos mucho de la calculadora y si nosotros nos aprendemos estas pequeñas reglas o estas pequeñas trucos, entonces es muy fácil poder recordar o no fallar a la hora de hacer un cálculo. Entonces, ahora, recordado un poquito lo que eran las potencias y cómo se resuelven, vamos a hablar un poquito de lo que son las potencias con base racional, qué son y cómo se resuelven. ¿Qué es una potencia de base racional? Recordando que una potencia se compone de una base y un exponente, como lo vimos anteriormente, una potencia de base racional implica que su base es una fracción. Así de simple. Recordemos que el conjunto de los números racionales se puede expresar de forma fraccionaria. Aparte también podemos representarlo de forma decimal, infinito periódico o finito, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una potencia de base racional, es importante poder representar esa base de forma fraccionaria. De la siguiente manera, veamos el ejemplo. Esta es una potencia de base racional. Ves que la base es una potencia, donde a y b son dos valores, son dos números enteros, y n es
un valor entero, podría ser positivo o también negativo. Vamos a ver, dice que es algo muy importante que recordar, es que b, o sea, el denominador, no puede ser 0. Entonces, b puede ser cualquier número diferente de 0. Y que n, en este caso el exponente, tiene que pertenecer al conjunto de los números enteros. Recordemos que el conjunto de los números enteros son todos los números positivos y todos los números negativos. Muy bien, entonces, ¿cómo se resuelve una potencia racional o, en este caso, una potencia con base fraccional? Es muy sencillo, vamos a ver los pasos en la siguiente diapositiva. Número 1, dice, se debe repartir o colocar el exponente tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Veamos un ejemplo. Yo tengo la fracción 2/3 elevada a la 4. En este caso, el exponente, que es 4, lo voy a repartir entre el numerador y el denominador. Entonces podemos ver que 2/3 a la 4 se puede escribir como un 2 a la 4 sobre un 3 a la 4. Noten el uso de los paréntesis, que en este caso, al ser bases positivas, no es necesario utilizarlo, pero como ayuda y para que no nos confundamos, yo recomiendo siempre usar los paréntesis sin importar si el número de la base es positivo o negativo. Muy bien, como segundo paso, entonces, se debe resolver cada potencia por separado. Veamos el ejemplo. Si vemos ahora, 2 a la 4 y 3 a la 4 se convirtieron en dos potencias totalmente diferentes y como vimos en los ejemplos del principio, se resuelven como resolver una potencia normal y corriente. 2 a la 4 se puede expresar de la forma 2 por 2 por 2 por 2. El 2, que es la base, se va a multiplicar la cantidad de veces que diga el exponente, en este caso son 4, y se resuelve esa operación. 2 a la 4 o 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. De igual manera, en el denominador tenemos un 3 a la 4 que sería un 3 por 3 por 3 por 3 que da 81. El resultado de entonces la expresión 2/3 elevado a la 4 sería 16 sobre 81. Aquí es importante recordar que toda operación fraccionaria tiene que estar siempre expresada de su forma más simple. En este caso, 16 sobre 81 no se puede simplificar más. Número 3, y como les estaba comentando anteriormente, es importante recordar que el resultado de cualquier operación con fracciones debe de expresarse en su forma más simple. O sea que cada operación que nosotros realicemos tiene que estar simplificada en su máxima expresión. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, tenemos la fracción 12 sobre 15 elevado al cuadrado. ¿Okay? En este caso ya repartimos el exponente arriba y abajo y vamos a proceder a resolverlo. Muy bien, 12 a la 2 es igual a 12 por 12 y 15 a la 2 es igual a 15 por 15. Seguidamente entonces tenemos que 12 por 12 son 144 y 15 por 15 son 225. Aquí podemos ver la fracción en rojo que quedó 144 sobre 225. Pero esta fracción está amplificada. Quiere decir que podemos proceder a simplificarla. 144 por las reglas de divisibilidad nos damos cuenta que tiene tercera, pues 4 más 4 más 1 da 9. Entonces eso es un indicador de que 144 tiene tercera. Al igual que 225, también 5 más 2 da 9, entonces se indica que también tiene tercera. Lo que hacemos es dividir 144 entre 3 y a su vez 225 entre 3. El resultado sería el siguiente, 48 sobre 75. Nos damos cuenta que 48 y 75 igual tienen tercera y entonces volvemos a repetir el procedimiento una vez más. Dividir 48 entre 75, perdón, al dividir 48 entre 3 y 75 entre 3, el resultado es 16 sobre 25. Y en este punto, 16 sobre 25 no se puede simplificar más
pues ya no tienen divisores en común. 16 vemos que tiene mitad, también podemos sacarle o dividirlo entre 8, sacarle octava, y 25 solo tiene quinta. ¿Ok? Entonces la fracción queda de esa forma, pues está en su forma más simple. Muy bien, entonces es de esa manera, jóvenes, como se resuelven las potencias con base fraccionaria. Ya vimos que es un proceso bastante simple, se viene viendo desde el año pasado. Como consejo yo les puedo recomendar que practiquemos las tablas de multiplicar, pues mientras más nos sepamos las tablas de multiplicar, más fácil va a ser resolver este tipo de operaciones. Otro consejo que les puedo dar es que recordemos las reglas de divisibilidad para poder entender cuándo un número puede ser dividido por otro número. Recordemos las reglas de divisibilidad entre 2, entre 3, entre 5, etcétera, etcétera. Es un buen consejo que se les puede dar para que puedan realizar estas operaciones de forma más ágil, más rápido y más sencillo. Ahora, como consejo también les estoy presentando en este momento lo que son las leyes de potencias. Porque existen casos específicos donde presentamos potencias con algunas variantes que si nos aprendemos estas leyes las podemos resolver de forma más ágil. Entonces seguidamente vamos a ver una lista de lo que son las leyes o reglas más importantes para resolver potencias. Como consejo les puedo recomendar también que se aprendan estas leyes muy bien de memoria, pues son muy útiles. No solamente para este tema que vamos a ver ahorita, sino que para temas futuros, hablemos de temas como álgebra, como resolución de ecuaciones, como cuando entremos a todo el tema de álgebra, que es lo que les había comentado anteriormente, que son operaciones matemáticas utilizando letras, que este año los vamos a ver. Cuando entremos a ese tema, estas leyes de potencias van a ser sumamente importantes. Entonces, desde ahorita les digo que por favor se aprendan estas leyes de memoria, que las practiquen bastante, que practiquen las guías de trabajo autónomo que les vamos a enviar para que puedan dominar este tema de la mejor forma. Recuerden que la matemática es una cadena donde cualquier conocimiento que aprendamos hoy va a ser necesario para temas futuros. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las leyes de potencias. Las leyes de potencias empiezan con la primera ley, que se llama multiplicación de potencias de igual base. En este caso, el ejemplo que les estoy presentando representa dos potencias con base fraccionaria exactamente igual. Entonces, recordemos, jóvenes, que la base es esta, la que voy a marcar en este momento. La estoy encerrando aquí, la estoy marcando con amarillo para que la podamos reconocer. Esta es la base. En este caso, la base yo la tengo marcada como un A más A sobre B. ¿Ok? Aquí entendemos que A y B son cualquier número. A puede ser cualquier número y B también puede ser cualquier número, simplemente con la salvedad de que B no puede ser 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una potencia con base A sobre B multiplicando a otra potencia que tiene la misma base, pero notemos aquí, jóvenes, que los exponentes son diferentes. En este caso, la primera potencia tiene exponente X y la segunda potencia tiene exponente Y. Entonces, cuando sucede esto, que yo tengo una multiplicación de potencias cuya base es exactamente igual, pero sus exponentes son diferentes, lo que procede es agarrar la base y sus exponentes se van a sumar, ¿ok? Como es el caso que estamos viendo aquí a continuación, donde X y Y representan también cualquier número, puede ser positivo o negativo. Entonces al final lo que voy a hacer es simplemente sumar esos exponentes. Vamos a borrar esto que hicimos por acá para proceder a ver un ejemplito. Aquí entonces tenemos el ejemplo de la potencia
de 2 quintos elevado a la 2 multiplicado por 2 quintos elevado a la 3. En ese caso lo que yo voy a hacer es escribir 2 quintos y los exponentes los voy a sumar. 2 más 3 y tenemos como resultado 2 quintos elevado a la 5. Entonces, aplicando la ley de potencia que llamamos multiplicación de potencias de igual base, yo simplifico la expresión, que eran dos potencias, la convierto en una sola, para poder resolverla como lo vimos en el caso anterior. Vamos a ver entonces la regla número 2. La segunda regla se llama división de potencias de igual base. Entonces anteriormente vimos la multiplicación de potencias de igual base. Para este caso vamos a ver la división de potencias de igual base, que vendría siendo la misma regla, simplemente con la salvedad de que ahora ya no voy a sumar los exponentes, sino que los voy a restar. Entonces, en la multiplicación sumo los exponentes y en la división resto los exponentes. Veamos aquí que tengo un a sobre b elevado a la x dividido entre un a sobre b elevado a la y, lo que se puede simplificar como un a sobre b a la x menos y. En este caso, x le resto y. Veamos un ejemplo numérico que es más fácil de entender. Tenemos 7 novenos elevado a la 8 que divide a 7 novenos elevado a la 5. En este caso, a la hora de simplificar, aplicando la regla, tenemos que 7 novenos lo vamos a elevar a la 8 menos 5, que a su vez se convierte en un 7 novenos elevado a la 3 y ya puede ser resuelto de la forma más simple. La tercera ley de potencias se llama potencia de una potencia. Y esta se da cuando yo tengo una potencia o tengo una base fraccionaria elevada a una potencia x y a su vez esa misma potencia está elevada a la y, o sea, a otros dos valores diferentes. Por eso se llama potencia de una potencia. Pues estoy agarrando una potencia normal y elevándola una segunda vez sucesivamente. Puede ser 2 o 3 o 4 veces, no importa. O sea, aquí yo puedo elevar esta potencia las veces que yo quiera. O sea, puedo hacer una potencia de una potencia de una potencia de una potencia. El procedimiento siempre va a ser el mismo. En este caso, cuando tengo una potencia de una potencia, mantengo la base, en este caso a sobre b, y las exponentes, en este caso los exponentes, se multiplican. Entonces, si tengo tres exponentes aquí, y esos tres exponentes se van a multiplicar. En este caso tengo x y y que van a multiplicarse. Igualmente vamos a ver un ejemplo numérico que es lo más sencillo. Recordemos, chicos, que esta vez vamos a trabajar con números, pero cuando entremos a la parte de álgebra vamos a trabajar con letras. Entonces, como siempre les digo, es importante dominar primero la parte numérica para luego entender la parte algebraica. El ejemplo que tenemos entonces ahora sería 3 quintos elevado a la 2 y a su vez elevado a la 3. En este caso es una potencia de una potencia, la reconozco y entonces lo que procede es multiplicar sus exponentes. Quedaría 3 quintos elevado a la 2 por 3, que a su vez sería 3 quintos elevado a la 6. Siguiente ley de potencias. Dice que se llama la potencia de un producto. Aquí es importante recordar qué significa la palabra producto. Producto significa multiplicación. Entonces, para esta ley de potencias tengo dos casos diferentes. Vamos a ver el caso número 1. La potencia de una multiplicación o de un producto. ¿Ok? Vamos a ver ese primer caso. Vamos a borrar esto aquí para que no estorbe. Y entonces dice, yo tengo una potencia a sobre b multiplicada. Recordemos que cuando yo tengo dos paréntesis, pero en medio no hay ningún símbolo, yo sobreentiendo que aquí va un punto, ¿ok? Un punto que simboliza una multiplicación. Entonces, esto quiere decir que tengo un a sobre b multiplicado por un c sobre d. ¿Qué significa esto? Que ahora las bases son diferentes, pero a su vez, entre paréntesis, está elevado a una potencia x. ¿Qué va a suceder? Vamos a agarrar cada una de las fracciones
y la vamos a elevar por separado a la potencia x. Y a su vez, al mismo tiempo, se va a multiplicar. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí, a sobre b sería esta, está elevada a la x, multiplicada por c sobre d, que sería esto que está elevado también a la x. Por decirlo así, el exponente se reparte entre ellas dos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo numérico. Este ejemplo, para poder entenderlo un poquito más fácil, entonces tenemos que 5 octavos multiplicado por 3 cuartos y a su vez todo elevado al cuadrado o elevado a la 2. Eso es igual, y aquí lo vamos a distinguir por colores. Vean que el exponente 2, lo tengo marcado en rojo para que no lo pierdan de vista. Y cada potencia, cada fracción la tengo marcada con diferente color. En este caso 5 octavos en amarillo y 3 cuartos en rojo. De aquí en adelante vamos a seguir utilizando los colores para poder distinguir más fácil lo que vayamos a hacer. Entonces, tengo 5 octavos multiplicado por 3 cuartos elevado al cuadrado. En este caso, entonces repartimos el 2 entre las dos potencias, entre 5 octavos, las dos fracciones, y entre 3 cuartos, quedando 5 octavos elevado a la 2 multiplicado por 3 cuartos, que está en anaranjado, sería este 3 cuartos elevado también al cuadrado. ¿Ok? Repito entonces, cuando tengo una potencia de un producto, lo que vamos a hacer es agarrar el exponente y repartirlo entre cada uno de los elementos de ese producto, entre cada uno de esas fracciones que se están multiplicando entre sí. Para eso tenemos el caso entonces número 1. Vamos a borrar estas marquitas que hicimos aquí, para poder pasar al caso número 2. Muy bien, vamos a ver entonces el caso 2. En este caso también se llama potencia de un producto, pero tiene una variante un poco diferente. Vamos a ver primero el ejemplo con letras. Para este ejemplo entonces tenemos la base a sobre b elevada a la x. O sea, tenemos una potencia que va a multiplicar a otra potencia totalmente diferente, que sería la c sobre d, que está elevada a la y. Y todo esto, a su vez, está elevado a la z. ¿Ok? Entonces, esa sería la variante. En el ejercicio anterior, esto no lo teníamos, ni esto tampoco, pero ahora tenemos esos dos elementos. Al final, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia, simplemente que vamos a ponerle un numerito más ahí. ¿Qué va a pasar? La z se va a repartir entre los dos exponentes que están dentro del paréntesis. Veámoslo de esta manera. A sobre b quedaría elevado a la x por z, y todo eso por eso se llama potencia de un producto, por esta multiplicación que está aquí. Todo eso por c sobre d elevado a la y por z. Entonces lo que hacemos, ¿ve? Z va a multiplicar a la x y z va a multiplicar a la y. Vamos a ver ese ejemplo, pero ya con números para poder entenderlo un poquito mejor. En este caso también vamos a utilizar colores para poder guiarnos de la mejor manera. Veamos acá, tenemos un medio elevado a la 3, 3 con amarillo, multiplicado por 2 tercios elevado a la 4. 4 está en color naranja. ¿Ok? Y a su vez todo está elevado a la 2. Este 2 entonces va a ir a multiplicar el exponente 3 y también va a ir a multiplicar el exponente 4, quedando de la siguiente forma. Va a quedar un medio elevado a la 3 por 2, ya todo ahora en amarillo, el 2 repartido,
por 2/3 elevado a la 4 por 2. Muy bien, todo en naranja. Aquí lo que quedaría simplemente es multiplicar. 3 por 2 son 6. Entonces aquí me quedaría 1/2 elevado a la 6 por 2/3 a la 4 por 2, que es 8. Entonces serían 2/3 elevado a la 8. Y de ahí procedemos a resolver de forma separada cada una de esas potencias. Entonces podemos ver que el caso número 2 pues no es muy diferente del caso número 1, simplemente tenemos que tener cuidado con ese detallito. Ley número 6, en este caso vamos a hablar de una potencia de exponente 0. El único detallito que tenemos que tener cuidado aquí es que la fracción a sobre b no tiene que dar 0, o no tiene que ser diferente de 0. Es la única restricción que existe para esta regla o esta ley de potencias. La regla dice que si yo tengo una fracción a sobre b elevada a la 0, su resultado va a ser igual a 1. Es así de simple, no importa cuánto sea la base, simplemente el resultado va a ser 1. Con un ejemplo vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. En este caso tengo 5/6 elevado a la 0. Entonces eso no hay que hacer ningún cálculo, simplemente el resultado va a ser igual a 1. Muy bien, como última regla, entonces tenemos la regla número 7, potencia con exponente entero negativo. En este caso sí tenemos que tener cuidado nada más con que el valor de A y de B sean diferentes de 0 para que la regla pueda funcionar. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un A sobre B elevado a la menos 5. Aquí quiero señalar que esta regla es muy importante porque se usa mucho en álgebra. Entonces aprendámosla porque se usa mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veamos, es muy sencillo. Yo tengo un A sobre B elevado a la menos X, o sea, el exponente es negativo. Lo que voy a hacer para volver este exponente positivo es simplemente darle vuelta a la base. Vamos a pasar la B para arriba y la A para abajo, dándole vuelta a la base, que en este caso esta fracción, y automáticamente el exponente se vuelve positivo. Así de simple y sencillo es esta regla. Vamos entonces a ver un ejemplito numérico. Aquí lo tenemos, también dividido por colores para que se pueda entender de la mejor manera. Tenemos un 5/4 elevado a la menos 7. Veamos que el exponente está negativo. No me sirve así, debo volverlo positivo. Entonces paso el 5 para abajo y el 4 lo paso para arriba y automáticamente el 7 se vuelve positivo. Y eso es todo. Recuerden, nada más quiero mencionar que todas estas reglas, estas 7 reglas que acabamos de ver, son bidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden usar en ambas direcciones, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo es eso? Bueno, yo les puedo dar un ejemplo como este y ustedes me tienen que hacer esto. O al revés, yo les puedo dar un ejemplo como este y ustedes tienen que llegar a esto otro. O sea, las reglas se pueden ver en ambas direcciones, no importa el orden. ¿Ok? Simplemente es aprenderse las reglas y eso sería todo. Un ejemplito nada más, un ejemplo más que pasa mucho y que a veces me preguntan. ¿Qué pasa si la base no es una fracción? Por ejemplo, 3 a la menos 2. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo esto? Que sería un caso particular. Muy simple, recordemos que cuando yo tengo un numerito solo, abajo del número hay un 1 siempre, nada más que no se escribe. Para esta regla de potencia lo voy a necesitar. Entonces, para volver este 2 positivo, simplemente agarro el 1 y lo paso para arriba. Y el 3 iría para abajo y entonces volvemos la expresión que tenía exponente negativo en un exponente positivo. Es un caso particular que suele suceder y entonces ahí les queda también el ejemplo. Recuerden que también puede ser al revés. En este caso, por ejemplo, yo tengo un quinto
elevado a la menos 3. ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Qué pasa en este caso? Pues le doy vuelta al 5 para arriba, el 1 para abajo y el exponente se vuelve positivo. Pero como el 1 abajo no se escribe, entonces me quedaría 5 a la 3. Entonces ahí está lo que les hablaba de la bidireccionalidad, o sea que aquí tenemos un ejemplo de izquierda a derecha y aquí tengo un ejemplo de derecha a izquierda, para que vean que las reglas funcionan en todas las direcciones. Hasta aquí entonces el video de hoy. Es un gusto volverlos a saludar, volvernos a ver por medio de estos videitos. Espero que les sirva de mucho. Recuerden que estamos tratando de innovar cada vez más un poquito para que pueda llegar hasta cada uno de ustedes el colegio, aunque no nos podamos ver personalmente. Un abrazo, los mensajes me hacen mucha falta y esperemos pronto volvernos a ver en las aulas. Un gusto, chicos, que Dios me los bendiga. Chao.